las internas dentro del gabinete. ¿De qué se trata, Ariel? De determinaciones de mayores restricciones para el acceso a los dólares financieros. En este caso, para los que accedieron al dólar soja. Exactamente, aquellos que accedieron al dólar soja, restricciones para comprar justamente, el contado con liqui o el dólar MEP o incluso también el dólar oficial. Claro que después empezó a haber una aclaración porque empezó a hacer ruido eso en el propio gobierno. De hecho, hasta hubo un tuit del propio secretario de Agricultura mostrándose en contra de esta decisión después de la negociación que habían llegado y con la liquidación que están realizando desde el campo. Decíamos, hoy de hecho hubo una reunión con los productores, con los representantes de las entidades de la mesa de enlace. Incluso en este caso vamos a escuchar nada más que en un minutito al vicepresidente de Coninagro que estuvo en una reunión con el secretario de Agricultura. Estamos hablando de Bailo. Por supuesto que esta decisión también generó más incertidumbre y genera una expectativa que se había generado positiva a partir de la disposición del dólar soja, con cierta mirada de preocupación con lo que pueda llegar a pasar en un futuro. A ver, ¿no? sobre todo porque el gobierno les había pedido a los integrantes del campo y sobre todo a las grandes cerealeras que vendieran justamente, que liquidaran los granos que todavía guardaban de la cosecha porque necesitaba dólares en el Banco Central. Para eso les garantizó un dólar a 200 pesos. Ese periodo para que liquiden vence a fin de este mes de septiembre, el 30 de septiembre. Y en el medio llega esta resolución del Banco Central donde dicen, bueno, ustedes que liquidaron y usaron el dólar soja, ahora no pueden comprar estos dólares financieros. De ahí entonces que el campo sienta cierta traición respecto de lo que había hecho Massa y lo que les había prometido Massa. ¿Cuál es la cronología para ver la interna que sigue ahí muy latente y en momentos en que todavía está el gabinete reacomodándose y ya venían las diferencias entre Massa y el titular del Banco Central? Todo esto es importante para dar cuenta de lo que pasó. Fíjense la hora, 19:38 de ayer, lo contábamos en el noticiero, el Banco Central da a conocer justamente que quienes hayan accedido al dólar soja no iban a poder comprar los famosos dólares financieros. Es bastante lógica la medida, pero lo cierto es que ya les habían prometido otra cosa. Les habían prometido liquiden y váyanse o a una cuenta especial para dólar linked o bien pueden acceder a esos dólares financieros. ¿Qué pasó? A las 22:19, en el mismo día, ayer, un tuit de Juan José Baillo, el secretario de Agricultura, diciendo que aclaraba que esa resolución del Banco Central no incluye a los productores y las productoras que con tanto esfuerzo vienen acompañando el programa de incremento exportador. Abriendo ahí el paraguas. Ese tuit es retuiteado por el propio Sergio Massa. Y fíjense lo que pasa a las 23:15 de ayer, todo en cuestión de horas. El Banco Central tiene que aclarar que la restricción en este caso no aplica a las personas humanas, sí a las grandes empresas, sí a las cerealeras. Y acá se abre un interrogante, porque un productor puede ser un empresario chico, pero puede ser un empresario. Entra entonces en esta restricción para el dólar contado con liquidación o el dólar bolsa, que son los dólares de acceso legal y que venían subiendo justamente por esta presión que estaban ejerciendo las empresas que habían liquidado. Bueno, ahí hay un gris, ahí todavía hay una incógnita. Vos, Ariel, hablaste justamente con representantes, en este caso de Coninagro. Justamente, y hablan de lo que vos planteabas, esta incertidumbre que genera los idas y vueltas. Elvio Lausirica, vicepresidente de Coninagro. Con tantas idas y vueltas, evidentemente, generan mucha desconfianza y muchas dudas y la verdad que no son para nada conducentes con la previsibilidad y la confianza que nosotros venimos reclamando para poder tomar, para tener tomar mejores decisiones en nuestras empresas. Nos volvimos a reunir con el secretario de Agricultura, Bailo. Nos manifestó que ellos también no ven estas disposiciones como las más adecuadas y cuando yo le manifesté al secretario que los productores que han vendido soja, han pagado deudas, han hecho uso de pagos de alquileres, alguna inversión en insumos. Por ahí hasta pueden haber habido, en algunos casos, conozco, muy puntuales, inversiones inmobiliarias. Y por ahí estos son los únicos que fueron a comprar dólares MEP. Hay 7.500 productores que han vendido soja, de las cuales el 52% son pequeños productores.
Para el gobierno es muy fácil saber, de acuerdo al quit y de acuerdo a la operación, si son pequeños productores o no son pequeños productores. Entonces no metamos a todos en la bolsa porque eso genera mucho malestar en algunas personas. Estamos ahora en contacto con Agustín Datelis, que es director del Banco Central, para hablar sobre esta problemática. Datelis, muy buenas tardes. Claudio Rigoli. ¿Qué tal, Claudio? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, ¿qué pasó acá? ¿Hubo un error administrativo? ¿Hubo una equivocación? ¿O era si pasaba, pasaba? A ver, cuéntenos. No, a ver, en relación a la primera comunicación y la segunda que salió en el día de ayer, no, lo que hubo es un error, simplemente que las personas humanas no debían estar incorporadas en la norma por una cuestión de desentendimiento. Tengamos en cuenta que estamos en momentos de mucho trabajo, mucha tensión, digamos, ¿no? El área de normas, sobre todo, muy cargada con cosas que fueron ocurriendo en los últimos tiempos, días, semanas. Y ocurrió este error que fue subsanado muy rápidamente con otra comunicación. Son cosas que pasan, no es la primera vez que pasa una cosa de estas características. Se corrigió rápido, no tuvo ningún efecto no deseado inmediato, porque todo esto fue en horas donde los mercados financieros están cerrados, con lo cual rápidamente se pudo corregir con otra comunicación que rectificó ese pequeño error, nomás que era que las personas humanas no estaban alcanzadas por la norma, y hoy arrancó la rueda con la comunicación tal cual como estaba, sin ningún problema. Datelis, usted dice personas humanas. ¿Qué pasa aquellas, la personería jurídica, o sea, que son empresas? Sabemos que dentro del rubro de personas jurídicas o empresas hay pequeñas, medianas y grandes empresas. ¿Hay alguna distinción con respecto a esto o no? No, todo lo que son personas jurídicas no tienen esta posibilidad. Lo que sí se entiende es que aquellas empresas más chicas tienen la posibilidad, si quisieran tener un acceso al dólar a través de estos canales alternativos como el dólar bolsa o el dólar contado con liquidación, puede hacerlo, por ejemplo, a través de cualquiera de sus titulares, que es una persona humana. Esa posibilidad existe. En el caso de las grandes corporaciones, que es a donde apunta principalmente esta medida, no tienen esa posibilidad, tiene que hacerlo directamente la empresa, la persona jurídica, y esto no puede hacerlo. Quiero aclarar algo para que se entienda a qué responde esta medida y la intención de esto. Hace tiempo que viene ocurriendo de parte de este sector, que sabemos que venía reteniendo su producción en silobolsas y veníamos con una situación de caída de reservas día a día en las arcas del Banco Central, se venía presionando para que ocurra un salto devaluatorio. Si se cediera frente a esa presión y si ocurriera ese salto devaluatorio, por el traslado a precios que tiene esto, sería muy nocivo para la economía, muy perjudicial, en particular para los sectores de ingresos fijos, de ingresos espesos, los trabajadores, los sectores más postergados. Es por esto que venimos tomando diferentes medidas para evitar ceder frente a esa presión devaluatoria. En este sentido, se creó la rueda especial durante el mes de septiembre con esta posibilidad de liquidar a 200 pesos, muy conveniente para los sectores agropecuarios, para que puedan acceder a esta situación, tengan ese beneficio y nos permita incrementar las reservas en las arcas del Banco Central y de esta manera ir ordenando la macroeconomía. Para esto, en diferentes reuniones que hubo con el sector, se llegó a un acuerdo y se crearon instrumentos, por ejemplo, como cuentas a la vista en bancos, respaldadas por una letra vinculada al dólar que emitimos desde el Banco Central, para que tengan disponibilidad inmediata de esos fondos y cobertura cambiaria. Se subieron las tasas de interés para que las tasas de interés sean reales positivas, es decir, por encima de la inflación y resulten atractivas las colocaciones en pesos. Y sin embargo, el sector, en lugar de utilizar estos instrumentos que fueron acordados con ellos en reuniones previas, decidieron ir a buscar dólares de nuevo a través de estas alternativas y empezar a presionar sobre la brecha cambiaria. Esto, si uno permite que ocurra, es inflacionario y genera de nuevo presiones devaluatorias. Entonces hay que evitarlo, con el mismo objetivo, proteger a toda la economía. Sí. No, primero aclararle que igual se dieron, porque le está pagando al campo un dólar a 200 pesos, pero de todas maneras... Pero eso no es una devaluación, Mariana, bueno, eso no es una devaluación, eso es una rueda especial. Pero se dieron a sus intereses. No, a ver, un salto devaluatorio es modificar el tipo de cambio único
que encarezca los insumos de los importadores que van a la producción, que se traslade a los precios internos, claro, pero con todo el efecto que los eso que tiene, van a pagar el deterioro efecto sobre de los que salarios. el Estado argentino le pague a este sector 200 pesos va a ser todo el pueblo argentino, en definitiva. Pero lo que le quiero preguntar es, ¿no previeron que podían irse a los dólares financieros? ¿Por qué no lo hicieron de antemano para que no transcurriera justamente este tiempo y, lógicamente, ese sector hoy se sintiera de alguna manera traicionado o con falta de desconfianza? Y lo pregunto hacia el futuro, porque quizás el gobierno No, a ver, vuelva a que este necesitar sector de se este sienta, sector. que este sector se sintiera traicionado. Estamos victimizando un sector que no tiene absolutamente nada de víctima. Lo que estamos diciendo es que se le generó en el marco de un acuerdo una rueda especial para que liquiden esto, muy beneficiosa para este sector. Es el equivalente a que no estuvieran pagando retenciones, para que se entienda. Esto tiene un costo de parte del Estado. De hecho, para completar esa diferencia en las arcas del Banco Central, el Tesoro emite un título en dólares, ¿sí? O sea, tiene un costo fiscal esto, porque entendemos que hace falta fortalecer la posición de reservas y que esto va a ordenar toda la economía. Esto fue acordado. ¿Por qué no se cerró esta posibilidad? Porque si no iban a volcarse masivamente a esta alternativa, como habían acordado, y por eso pidieron estos instrumentos que acabo de comentar para hacer colocaciones en pesos, no había por qué generar mayor ruido, mayores restricciones en el marco de un acuerdo. Ahora, si pasan los días y se observa que masivamente se vuelcan a esta alternativa y empiezan a presionar para que suba la brecha, es otra forma de generar una presión devaluatoria, otra forma de generar tensión inflacionaria, que es lo que queremos evitar. Entonces, por eso, esta medida que lo que dice es no, a ver, no se entendió entonces, no es ese el camino es el del acuerdo, el de las colocaciones en pesos para permitirnos seguir ordenando la macroeconomía y que todos nos veamos beneficiados de esto, no solo este sector que quiere aprovechar esta ventana y después especular nuevamente, que todos nos veamos beneficiados de una macroeconomía que se ordena. Bueno, en este sentido es que salió esta norma y por eso no fue así de entrada.